grabar. Tenemos que revisar nuestras últimas sesiones de clase que tenemos. En la práctica tenemos el mes de enero, que son 9 sesiones, pensando en 8 sesiones de enero más la sesión de hoy día. Lo que implica que, eh, en estricto rigor, nuestro calendario se remite a 7 clases, básicamente, porque la última semana de enero, que tenemos 2 sesiones, lunes y viernes, esa semana no podemos hacer clases, esa semana más bien es de presentar los datos, los resultados, si es que hay alguna cosa que revisar a última hora, el lunes se hace y el viernes se entrega las notas finales. Por lo tanto, en la práctica tenemos 3 semanas de clase y tenemos la sesión de hoy, que es una sesión de clase. Así es que, miren, por ejemplo, ahí tenemos las sesiones que hemos hecho hasta la fecha. Yo tengo que revisar la evaluación, ni siquiera la he mirado porque no, la semana pasada no pude hacer nada. Y tenemos lo siguiente, la sesión de hoy día, que es una sesión de término, de finalización de los universales lingüísticos, y la sesión, esto es un cambio, esto es una nueva calendarización. Las sesiones de la semana siguiente deberían ser al menos 2 sesiones en que yo les entregue elementos de la unidad 3 original del curso, que tiene que ver con los aportes de la psicolingüística a la traducción, que es súper entretenido y bien interesante ver cuáles son las perspectivas que entrega la psicolingüística. Esa sería la semana siguiente. Entonces, no tenemos mucho tiempo para hacer evaluaciones, la verdad. No tenemos tiempo para hacer 3 evaluaciones. Entonces, lo que tendríamos que hacer es lo siguiente. La siguiente semana, el lunes 10, realizar una clase en que originalmente era habíamos conversado de hacer una sesión donde yo les presentaba la descripción del proyecto final, de cómo se hace un proyecto en este curso, en términos de estudiar una lengua. Eh, pero yo creo que esta debería ser la última evaluación posible, porque si metemos más evaluaciones no vamos a tener tiempo ni de revisar, ni ustedes de prepararse, y no tiene sentido. Entonces, este proyecto que originalmente iba a ser súper acotado solamente a un análisis de una lengua desde el punto de vista morfosintáctico, le incorporamos otro elemento, que es los aportes de la psicolingüística, que básicamente es decir, en 2 partes. Primera parte, escogemos una lengua, la analizamos desde el punto de vista que hemos trabajado hasta la fecha, con cuáles son los identificadores tipológicos de la lengua, perfecto, ya lo manejamos, y incorporamos cuáles son los aportes de la psicolingüística. Es decir, por ejemplo, lo que tiene que ver con el aprendizaje de una segunda lengua o una tercera, una cuarta lengua en el caso de ustedes, cuáles serían las facilidades que aporta la psicolingüística para eso. Esa sería la clase del lunes 10. Y luego, la clase del viernes sería una clase taller de avance del proyecto final. O sea, ya dejamos de ver información, se acabó. Solamente nos dedicamos a trabajar en el proyecto final en clase. La clase de recuperación que deberíamos hacer del 20, del 12, tenemos 2 opciones. Le podemos generar una fecha en esa semana, vamos a estar un poco más relajados, ya más alejados de estas fechas de fin de año, o bien yo puedo incluso hasta grabar la clase, porque ahí lo que me interesa es que ustedes tengan una panorámica de lo que son los parámetros lingüísticos de Baker que complementa lo de Greenberg, básicamente en ese sentido. Y luego, ya la tercera semana de enero, que sería nuestra semana final de evaluaciones, ustedes presentarían tal cual. Habíamos planificado con anterioridad los proyectos finales en parejas. eh, Ustedes van a haber escogido una lengua, van a tener obviamente el formato de la presentación, que como les decía consta básicamente de 2 partes, una parte donde se presenta la lengua en términos tipológicos, de la pertenencia a la familia lingüística, eso ya lo hemos visto, y la segunda parte que es cómo la psicolingüística les ayudaría a aprender esa lengua. Está netamente focalizado en cómo la psicolingüística le ayuda a ustedes a aprender la lengua, a facilitarles el aprendizaje de una tercera o cuarta lengua a estas alturas de la vida. ¿Ya? Y ustedes incluso escogen cuál es el que les parece que es mejor para aprender esa lengua. Me explico. Por ejemplo, me gustaría aprender finlandés, entonces me parece que uno de los métodos que vamos a presentar dentro de la psicolingüística me sirve mucho más que otro que en realidad no me serviría tanto para mí, sino que sería más bien eso serviría para alguien que quisiera aprender, no sé, otra lengua distinta. Esa es la idea del proyecto, que ustedes entreguen en términos globales
una visión de lo que la lingüística le aporta al desarrollo de la traducción, al desarrollo del análisis lingüístico, y se ve reflejado en este proyecto final. De tal forma que la última semana, como les comentaba, sería nada más que entrega de resultados y en vista y considerando, por ejemplo, si alguien no pudiese haber presentado esa semana anterior por alguna razón, o pasó algo que nos faltó una clase, está la clase del lunes 24 que nos permite, como comodín, sacar un jack, ¿ya?, debajo de la mesa y decir, ya, tenemos esta sesión para lo que sea, para que nos sirva para terminar y no quedar corto, no tener que estar tampoco reagendando entre media y última hora. Ese es el plan. ¿Ya? Esa es la recalendarización que me parece que es lo más pertinente, cosa de no rellenarnos ni saturarnos con tanta información que a esta altura ya no sirve mucho, sino que más bien lo que tenemos que buscar es lograr el objetivo del curso, que es, insisto, vuelvo a repetir, tener claro cuáles son los aportes de la lingüística a los procesos de traducción y a los procesos de investigación de las lenguas propiamente tal, que es lo que nosotros hacemos todo el tiempo. Cuéntenme, ¿cómo ven la panorámica? Profe, ¿cómo quedarían los porcentajes de las evaluaciones? Así. Ah, ya, súper. De esa forma. Tendríamos que rearmarlo de esa manera. Lo que me parece, claro, no es el escenario ideal, pero dentro de las circunstancias no es malo, porque ustedes ya tienen una evaluación hecha, está lista. Es una evaluación individual y la evaluación, obviamente la segunda evaluación toma más tiempo, hay una preparación, hay una coordinación de parte de ustedes como parejas de trabajo, y hay una aplicación concreta. O sea, ustedes van a conversar este proyecto, van a analizar, van a sacar fuentes de información y van a poner... O sea, el proyecto es un proyecto entretenido. Es algo que funciona bien. Así que por ahí andaría la cosa. ¿Sí? Ya, profe, súper, muchas gracias. Ya. Bien, pues, eso sería entonces. Bueno, cualquier pregunta me la formulan. De todas maneras, en la clase de... o sea, por ejemplo, si ustedes quisieran ya conocer de qué se va a estar, cuál es la pauta del proyecto final, eso yo se los puedo entregar ya la próxima semana. Me falta esta semana, no tiene sentido. Pero la próxima semana, ya cuando hablemos del aporte de la lingüística, de la psicolingüística de la traducción, ya les puedo entregar, no tengo ningún problema, la pauta de trabajo, de cómo va a ser esa pauta. Lo que pasa es que yo la voy a desarrollar estrictamente hablando y específicamente en la clase del lunes 10. Ahí vamos a desarrollar esa pauta completamente y yo les voy a dar un ejemplo de cómo la desarrollaría teóricamente si escogiera una lengua X, cualquiera. ¿Ya? ¿Cómo lo haría? ¿A qué cosas, cuáles recursos tomaría, visualizaría? ¿Ya? Porque además que hay en información hoy en día sobre las lenguas y uno puede dar cuenta, hay muchos videos en YouTube sobre explicaciones, bueno, hay mucha información que no es muy exacta, pero hay cosas que se pueden ir tomando para poder ejemplificar, que un poco lo que yo le he hecho durante el semestre, que he tomado algunos videos que permiten describir ciertos componentes que yo quiero de una lengua, por ejemplo, el contexto histórico de la lengua o la familiar, o tal vez algún aspecto tipológico, etcétera. Así que bueno, entonces en esta sesión lo que vamos a hacer es ya cerrar la parte de Greenberg con un ejercicio a la usanza de Greenberg, y como ha sido medio accidentado esto que no hemos podido terminar, a lo mejor parece ser que llevamos mucho tiempo con Greenberg y no es tanto, no es tan así. Voy a repasar esta primera parte, los universales. Habíamos hablado que los universales, yo le había dado la última clase, conversamos sobre la importancia del universal 1, que nos pone que las oraciones declarativas con sujeto y objeto nominales son las que están presentes en los análisis. Y Greenberg lo que hace es que a partir de esto puede establecer en oraciones sencillas, del tipo, no sé, el, el gato toma leche, así como oraciones muy sencillas, establecer dónde están los componentes. Y ya habíamos conversado que este cuadrito, la gracia del cuadrito era entender por qué estaban todos esos componentes. Entonces veíamos que lo que está marcado ahí en verde, adjetivo sustantivo, es, eh, es el componente que va en cada una de las oraciones,
qué es lo que va preponderantemente. Entonces, por ejemplo, la primera, que dice ahí arriba, tabla POA, yo les comentaba que quiere decir que es una oración de tipo posposicional, donde la preposición no va adelante, sino que va atrás, va después, entonces por eso se llama posposición, y el adjetivo es predominante, o sea, el adjetivo va adelante del sustantivo. Porque lo que se hace acá es establecer la relación entre sujeto y adjetivo, entre preposición y componente y término, como se le llama en gramática, la preposición o fase nominal o término. Y de esa manera entonces se estructuró, Grimberg estructuró estos tres tipos de oraciones que dan lugar en el universal 2 a la relación del genitivo, es decir, a la pertenencia de. ¿Ah? Y en el caso de las lenguas con preposiciones o preposicionales, el genitivo casi siempre le sigue al sustantivo, que es lo que ocurre en lenguas como el español, básicamente, cuando te dice la casa de Pedro. ¿Ah? De Pedro es el genitivo, es la preposición de Pedro, el elemento sustantivo nominal, y van después del sustantivo principal, que es la casa. Entonces ahí nos encontramos con un ejemplo muy, muy concreto. Las posposiciones son al revés, sería Pedro, de Pedro la casa, sería al revés. Y de esa forma entonces que el cuadro vuelve a activarse y vuelve a entregarnos entonces esta información donde lo que está marcado ahí en verde, PON, ¿no? Perdón, lo que dice POA, PON son las posposiciones, la aparición de posposiciones en lenguas tipo 1, 2, 3, y abajo PRA, PRN, la aparición de las preposiciones en relación con los adjetivos sustantivos en los términos de los tres tipos. Pregunta, ¿pudieron echarle una mirada al artículo en alguna parte, la introducción o el apéndice, alguna parte del artículo? Yo me leí el capítulo 5 donde salen los 7 universales porque después habla de la sintaxis. Perdona, no te escuché bien, dime de nuevo. Yo me que vi la clase y como que vi que se sentó más en el capítulo Sí. 5, así que me leí eso hasta el universal 7 porque después hablaba de la Ah, perfecto. sintaxis. Ya. ¿Y qué te pasó con eso? ¿Lograste? ¿Qué te pasó? ¿Pudiste entender? ¿Revisaste? ¿Algo que te llamó la atención? Le soy sincero, ahora cuando usted está explicando el cuadro, a usted le entiendo, pero ahí cuando estaba leyendo me confundió demasiado, así que Ah, ya. simplemente tomé notas de los universales, cómo Ya, era lo más perfecto. común, cuál es proposicional, preposicional, eso. Perfecto. Perfecto, muy bien. Claro, si pasa eso, y por eso yo me detengo a hacer estos cuadros, estos resumen para que ustedes puedan tener una introducción más clara. Beatriz dice, ¿cuándo están? Bueno, sí, pues esta semana tengo que ponerme al día en varias cosas y una de esas es revisar la evaluación. Ah, quiero terminar antes que termine el año, que esté eso listo, obviamente. Universal 3. Las lenguas con orden BSO tipo 1 dominante siempre son preposicionales. Eh, este universal entonces lo que hace es establecer radicalmente que las BSO, las oraciones BS, las lenguas tipo BSO, por ejemplo, tipos BSO, a ver, famosas son el hebreo, el maorí, polinésica, el galés, también el zapoteca, mexicano, o sea, Mesoamérica, son lenguas de tipo BSO. Son lenguas un poco más extrañas para efectos nuestros porque que son lenguas que empiezan con verbo. Todas estas lenguas BSO tipo 1 dominantes siempre son preposicionales. ¿Se fijan? Por eso está marcado en rojo la no existencia de posposiciones. O sea, digamos que son las lenguas que más claramente son preposicionales. No vamos a encontrar nunca una posposición ahí. A diferencia de las otras, incluso nuestras lenguas parecidas a las nuestras. Recuerden que nosotros nuestra lengua española está circunscrita dentro del tipo 2, BSBO, en que sí existen lenguas de distinto tipo, de posposicional y preposicional. ¿Ya? Entonces, aquí conversábamos en la clase anterior que el tipo 1 y el tipo 3 son polos opuestos completamente. ¿Ya? No hay posposiciones en el tipo 1, de ningún tipo. ¿Ya? No hay preposiciones en el tipo 3, SOV. ¿Ya? En el caso de preposiciones con, por supuesto, con ambos casos, con donde el adjetivo o el sustantivo van predominando. Y en esta primera
parte, entonces nos encontramos con el Universal 4, en que con una frecuencia extraordinariamente más alta que dada por el azar, las lenguas con orden normal, S o B tipo 3, son postposicionales. ¿Ya? Lenguas postposicionales tipo 3, S o B. A ver, clásicas. Por ejemplo, una clásica tipo 3 postposicional, S o B, es el vasco, por ejemplo. El vasco, que es una de las lenguas más bicho raro, que ojalá que a alguien de ustedes les interese como grupo trabajar y presentarla como proyecto final, porque el vasco es un mundo aparte, es una lengua interesantísima. Profesor, disculpe, se le escuchó cortado Sí, se me justo fue la cuando dijo conexión. la lengua. Sí, se me fue la conexión, se me fue la conexión, sí, me salió un aviso acá. Estoy apagando otros aparatos que tengo aquí. Decía que el vasco es una de las lenguas tipo 3, BSO, BSO tipo 3, SOB, sí, perdón, dije, postposicionales, tipo 3, SOB. El vasco es una de esas lenguas y es unas lenguas muy interesantes de revisar, de ver, porque realmente es como un mundo distinto. Nadie sabe a ciencia cierta, hay muchas teorías, pero nadie sabe a ciencia cierta por qué el vasco, estando en el medio de Europa, ahí metido en el norte de España, en el límite con Francia, tal vez ahí hay unas cosas interesantes que aportes desde el punto de vista geopolíticos que se puedan dar. Es una lengua que es extrañísima y es rara y no tiene nada que ver con el tronco indoeuropeo. De hecho, no es una lengua donde el sujeto manifieste, donde todo se manifieste desde el punto de vista del sujeto, sino que se manifiesta desde el punto de vista del objeto, de la transición. Es bien rara el vasco. Y uno de los aportes que ha hecho el vasco al español es, y a nosotros como hispanohablantes, la doble R, el sonido rrr. Si ustedes se fijan, el sonido rrr no es un sonido natural. Y si ustedes escuchan a cualquier niño hablar y tratar de pronunciar la rrr, la vibrante múltiple, rrr, le cuesta muchísimo, porque no es un sonido muy natural, es un sonido muy aprendido. Y eso se lo debemos al vasco, entre otras cosas. ¿Ya? Es por eso que Roma no se pronuncia Roma, Roma es Roma, no es Roma. El idioma vasco es el euskera, exactamente, es el euskera, se autodenominan. Y es por eso también que si ustedes se meten a estudiar el vasco, por eso el vasco también tiene una historia terrible de entre emancipación y luchas políticas y de reivindicación al interior de España que por décadas han asolado los mismos lugares de los hablantes de vasco. También hay cosas entretenidas, como hay unos festivales musicales en las tierras vascas que son únicos. Así que, bueno, hay mucha información sobre el vasco, es muy entretenido y todo lo que tiene que ver culturalmente con el vasco es muy especial. Otras lenguas de tipo 3 SOB famosas, Por ejemplo, el japonés. por ejemplo, el japonés también, exactamente. El japonés también es tipo 3 SOB, exactamente. El quechua también es una lengua 3. Nuestro conocido turco también es tipo 3 SOB. Así es que tomen también estos ejemplos que estamos revisando como motivación, incentivos para poder estudiar lenguas distintas. Y es por eso que yo he insistido con esta tablita, porque les va a permitir también tomar decisiones curiosas, así intelectualmente hablando, decir, a mí me gustaría estudiar una lengua, no sé, a ver, ¿qué puede ser una lengua SVO tipo 1, donde sea postposicional con la aparición del adjetivo predominantemente? ¿Qué tipo de lengua podría ser esa? Entonces el cuadrito de Greenberg les va a ayudar a tomar la decisión de decir, ya, este tipo de lengua puede ser, la voy a investigar, o no, la descarto, prefiero ver otra. ¿Ya? Esa es la idea de ocupar este cuadro. Pues bien, hasta acá en resumen encontramos lo siguiente. Lenguas preposicionales. Preposicionales propiamente tal, tenemos el tipo 1, BSO, solamente en el caso de las preposicionales donde el núcleo, el sustantivo, aparece antes de cualquier otra cosa. ¿Ya? Eso según el cuadro de Greenberg. Y tipo 2 tenemos SVO. Las SVO. Ahí hay de todo, lenguas preposicionales. ¿Se fijan? Y justo esa es la categoría de tipo de lengua en que están nuestras lenguas romances, que son tipo 2 SVO. Y fíjense la amplia oferta de lenguas preposicionales que existen con esas 4 variantes,
donde hay preposicionales, posposicionales, preposicionales con adjetivo predominante o sustantivo predominante. O sea, es súper común el SVO. Y lenguas posposicionales nos encontramos con el tipo 2 SVO también, y nos encontramos con el tipo 3 SOV. Ya, eso es en resumen hasta acá. Profesor, Diga. yo tengo una duda. ¿Qué se refiere cuando dice que es adjetivo dominante o sustantivo dominante? ¿Aparecen más en una oración? Aparecen a la izquierda de, a la izquierda Izquierda. de. Eh, cuando tú dices, por ejemplo, lápiz azul. Lápiz azul, tienes lápiz sustantivo a la izquierda y azul adjetivo a la derecha. Entonces, esa categoría es, por ejemplo, podría ser el caso de la, eh, donde aparezca N, sustantivo predominante. Por ejemplo, en PON o en PRN, el sustantivo aparece antes del adjetivo, lápiz azul. La N se refiere al sustantivo, que ese es el que va antes del adjetivo. Si dijéramos POA o PRA, el adjetivo iría antes del sustantivo. Entonces fue la conexión. Sería algo así como azul lápiz. Sería como que si en español dijéramos azul lápiz. Y eso no es correcto en el español. En el español decimos al revés. Decimos sustantivo primero y después adjetivo calificativo. Esa es la distinción básicamente, Cristóbal. ¿Ah? Que el adjetivo se manifiesta antes que el adjetivo cuando aparece la N, o el adjetivo se manifiesta antes del sustantivo donde aparece la A. ¿Mm? Eso es. Muchas gracias. De nada, Cristóbal. Bien, esta es una de las lenguas estrellas que fueron investigadas, y que es también a la fecha otra de las lenguas estrellas de África. O sea, cuando uno piensa en África, los lingüistas siempre sacan ejemplos del Swahili, porque es como la lengua estrella, lengua top. El Swahili es lengua tipo 2, ¿ya? Y tiene elementos preposicionales, tiene el núcleo el sustantivo va predominantemente adelante que el adjetivo. eh, Tiene varios elementos que lo hacen muy cercano a una lengua romance, y es por eso que vamos a revisar este video en que nos explica más o menos de qué se trata el Swahili. Aquí está. A ver si se ve mi pantalla, ¿cierto? Sí, profe. Sí, ya. Welcome to SwahiliPod101.com's Kiswahili kwa dakika tatu, the fastest, easiest, and most fun way to learn Swahili. Hamjamboni, mimi ni Medina. Shukran kwa kuungana na mimi katika kipindi hii. Hi everybody, I'm Medina. Thank you for joining me. In this series, you're going to learn basic Swahili expressions. It's super easy and it only takes 3 minutes. And in this first lesson, you're going to learn how to introduce yourself in Swahili. You learn both an informal and formal way to do it. But unlike many other languages, there is not a very big difference between informal and formal speech in Swahili. First, let's see how Kenyan people introduce themselves in an informal situation. Habari, mimi ni Medina. Nina furaha kukutana na wewe. Hi, I'm Medina. Nice to meet you. Habari, mimi ni Medina. Nina furaha kukutana na wewe. Let's break it down. Start with the greeting. Habari, then mimi ni, which is followed by your name. Next, say the phrase, Nina furaha kukutana na wewe. Nice to meet you. All together, it is, Habari, mimi ni Medina. Nina furaha kukutana na wewe. And now, let's see the same sentence in formal speech. Shikamoo. Jina langu ni Medina Maraka. Nina furaha kukutana na wewe. Hello, my name is Medina Maraka. Nice to meet you. Shikamoo. Jina langu ni Medina Maraka. Nina furaha kukutana na wewe. So, what has changed from the previous introduction?
Let's take a closer look at these together. It's important to note that habari can be used in both casual and formal settings. However, it is more formal and respectful to use the word shikamo, especially when addressing an older person. Shikamo implies good day or simply hello. You will notice that the section mimi ni for I am changes to jina langu ni Medina for my name is Medina. During a formal self-introduction, it is advisable to mention your last name. So I will say, my name is Medina Maraka. Here, you'll say your full name. Finally, nina furaha kukutana na wewe is the same for both. This phrase means, nice to meet you. One more time. The informal way to introduce yourself in Swahili is habari. Mimi ni Medina. Nina furaha kukutana na wewe. And the formal way to introduce yourself is shikamo. Jina langu ni Medina Maraka. Nina furaha kukutana na wewe. Now, it's time for Medina's insights. When introducing yourself, it's a good habit to shake hands. Usually, the right hand is slightly supported by the left hand. If you're concerned about politeness, a slight bend forward while shaking the hand adds a sign of respect in the Kenyan business world. However, if you speak too formally, people will think you sound unnatural. In Kenya, simplicity is best. Do you know how to say thank you in Swahili? You'll learn how to say this and many other words in the next Kiswahili kwa dakika tatu. Thanks for dropping by and see you next time. Kwaheri, tuonane tena. Ahí nos estaban vendiendo el cursito. Bien, eso era. Se fijaron entonces que hay ciertas cosas que son fáciles de llegar, fáciles de acceder. Por supuesto, desde el punto de vista más gramatical, lo que nos compete a nosotros, obviamente que hay ciertos detalles, ciertas partículas que no están explícitas, pero también sabemos que es interesante aprender una lengua cuando no se tienen tantos elementos gramaticales, porque lo hace un poco más fluido o lo hace un poco más intuitivo. ¿Ya? Pues bien, perdón, me equivoqué para otro lado. Esto es para que vayamos a este ejercicio número 10, dentro de toda nuestra panorámica de cosas que hemos realizado a la fecha. Estamos hoy día con el Swahili. Swahili se escribe, se le llama de distintas maneras, ¿ya? Una lengua hablada especialmente en Tanzania, Kenia y algunas zonas limítrofes, pero más allá de esto es que la importancia del Swahili es que es una lengua verdaderamente como representativa de lo que es África Oriental, que ya es harto decir, ha sido retranscrita al alfabeto latino y eso por ende le da una extensión, una posibilidad de ser una lengua de mucha cobertura. Pues bien, acá nos encontramos con una cantidad de palabras que son bien complejas, se las voy a mostrar, y son formas Swahili, son 20 formas Swahili, que son palabras complejas porque tienen hartos elementos incluidos, y el desafío va a ser, a nivel de nuestros análisis lúdicos sobre lengua, revisar cuáles serían los morfemas que nos parecen que son de carácter o de función sujeto y aquellos que tienen la función objeto, que ocurren, que se dan en cada palabra. Y como anexo a esto, hay una pregunta, un interrogante, desafío es si ustedes pueden identificar el tiempo, si es que se puede identificar el tiempo en cada una de estas. Aquí están las glosas en inglés. ¿Ya? Seguimos con las glosas en inglés para hacerlo de manera más neutro posible, como si fuera información objetiva, entre comillas. Esa es la idea del juego. Y entonces tenemos 20 formas y tenemos toda esta cantidad de información que tiene que ver con sujetos y objetos. ¿Ya? Entonces, la idea es que como método de trabajo podamos revisar en 3 grupos esta información y lo hagamos ahora en los próximos 15 minutos de clase. ¿Ya? Voy a asignar los 3 grupos.
para empezar a trabajar. Y les voy a compartir la información, cosa que a las 10:30 podamos estar de vuelta por acá. Cualquier pregunta, estoy aquí para responder.
Bien, volvemos. Ya. ¿Cómo les fue? ¿Cuál fue su primera impresión? Javiera, Natalia, ¿cuál fue su primera impresión con respecto a esta lengua, a este desafío lingüístico? ¿Qué les Sentimos, no sé si pareció? es por toda la mezcla de tiempos verbales, pero que estaba un poco difícil. ¿Sí? ¿Está más difícil? Mm. Entonces, como que agarrábamos de una parte y después agarrábamos de otra, como tiene una con unos puntos. Ya, ya, bien, bien, bien. Ana, Beatriz, Sofía, ¿algo nuevo que hayan visto con respecto a otras lenguas? Sí, ¿Algo que les haya igual es llamado la atención? extraño como que algunos, eh, como de los pronombres, de los subjects, fueran Ya, así como una sola letra, a veces era muy extraño. ya, aparece como que fuera un solo sonido, un Sí, pronombre. como, como una letra, nosotros teníamos, no sé, tú, ella, nunca vamos a hacer así como, Mm, claro, como que es un sonido de, no sé, de otras cosas. ya, bien, bien. Oye, Cristóbal, Tania, ¿identificaron, les apareció por ahí una marca de tiempo? Eh, por lo que alcanzamos a ver, sí. No estoy muy segura de todas, pero por lo menos de futuro y pasado al parecer, por lo menos, Ya, encontramos como un patrón. ya, perfecto. Bien, bien. Ya, bueno, miren, lo que vamos a hacer, porque el ejercicio es largo y hay que ir resolviendo, hay varios puntos que chequear, entonces durante la próxima sesión, la primera parte de la próxima sesión, vamos a mirar la solución del ejercicio, ¿ah? Para que además, si tienen tiempo durante la semana, le echen una mirada y lo puedan terminar, ¿ya? Porque ahí yo les voy a dejar en la presentación ahí las cosas que queremos resolver, que son estas que están acá, y un par de cositas más por ahí, que voy a pasarlo bien rápido ahora porque lo que quiero hacer es terminar con los universales, terminar la presentación de los universales y con eso cerrar este capítulo. ¿Ya? Entonces, teniendo esta tarea presente para cerrar el ejercicio del Swahili y ver cuáles son las diferencias y las similitudes con una lengua como el español, porque uno siempre lo piensa con su lengua materna, es como lo más cercano. También ustedes pueden verlo desde el punto de vista comparativamente hablando con el japonés, si es que tiene alguna cercanía o diferencia, o sigue siendo tan diferente como el español con el japonés. O sea, el Universal 5 el del Universal 5 al Universal 7 lo que tiende a hacer a ocurrir acá es a manifestar relaciones más condicionantes. ¿Ya? Los 4 primeros son súper taxativos en términos de los órdenes y del 5 al 7 ya no tiene que ver con ciertas negociaciones, entre comillas, entre cada uno de los órdenes. Ahí se me fue la conexión. Ahí parece que volvió. El Universal 5 lo que dice es que una lengua posee orden SOV tipo 3, ¿ya? Dominante, como el turco, por ejemplo, japonés, y el genitivo sigue al sustantivo modificado, entonces el adjetivo igualmente sigue al sustantivo. ¿Va? Es una forma de alinear, ¿se fijan? Versus lenguas BSO tipo 1. O sea, el Universal 5 lo que hace es seguir manifestando las diferencias, los antagonismos que tienen los tipo 1 y tipo 3. ¿Mm? Por eso sería bien interesante, por ejemplo, que ustedes tomasen, algún grupo tomase, por ejemplo, alguna lengua de tipo orden BSO para analizar, porque sería algo totalmente contrapuesto, por ejemplo, al orden tipo 3 que es la lengua tipo turca o japonés, que es algo que ustedes ven habitualmente. ¿Mm? Bueno, ahí están las observaciones en las lenguas tipo 1, BSO. A veces se colocan adverbios o frases adverbiales antes del verbo y por ello tienen orden básico alternativo. Aquí lo que hacemos es, lo que hace Greenberg es empezar a, insisto, transar. O sea, de repente en una oración apareció un adverbio, recuerdan un adverbio, una frase adverbial, por ejemplo, aquí, allí, anoche, ¿no? Un adverbio de ese tipo, aparece antes de un verbo. Entonces, de acuerdo a estas apariciones de ciertos adverbios, entonces se comienzan a establecer los posibles algoritmos. En una mayoría de lengua tipo 3, S o B, el verbo sigue a sus modificadores y si aparece un orden alternativo, aparece OSB, tipo 5. ¿Se fijan? Es netamente como ir a cosas muy
las casuísticas de lo que aparecía en la muestra. El universal 5, también en el mismo estilo, establece que si una lengua posee orden SOV, tipo 3, que es dominante, el genitivo sigue al sustantivo modificado, entonces el adjetivo igualmente, bueno, acabo de decir eso. Lo que quería decir esto es lo siguiente, que aplica, por ejemplo, a casos como el japonés. El japonés, por ejemplo, es una lengua, según este estudio, es una lengua subtipo 3 rígida, ¿ya? Porque la aparición de los adverbios en relación al verbo establece un comportamiento especial. Y eso cae, según lo que estableció Greenberg en este estudio, cae en lenguas como, por ejemplo, el burushaskio, que es una lengua de Pakistán, el kannada, que es una lengua al sur de India, el japonés, el turco, el hindi, birmano. Es decir, que si bien siendo lenguas que tienen un tipo dominante, la aparición de los adverbios también genera ciertas alteraciones. ¿Ya? Eso es lo que quiere explicar el Universal 5. ¿Ya? Yo lo voy a bajar ahí, ustedes después lo revisan con más atención en el texto. Y los últimos dos universales que vamos a revisar en este curso, el 6, donde las lenguas con orden dominante BSO, tipo 1, las más raras para nuestro caso, tienen un orden alternativo SOV, o sea, tipo 2, o sea, parecido a lo que sería el español, como única alternativa. Se me fue la conexión. Volví. Sí, sí, cachamos, pero llegó súper rápido. ¿Están ahí? Sí. Ya, qué bueno, qué bueno. Sí, clásicos problemas de conexión a esta hora. Pero dije, no tengo mala conexión. Ya, decía entonces que el Universal 6 tiene esa característica de la dominancia, alternancia, y el Universal 7, final, si una lengua con orden dominante SOV tipo 3. Ya, no tiene alternancia de orden, o la única alternativa es OSB, entonces todos los modificadores adverbiales igualmente preceden al verbo. Eso es lo que también entonces rige para estas lenguas que están abajo, que son del subtipo rígido de 3, como el caso del japonés y el turco, que son lenguas que hemos revisado, ustedes han estudiado, que tienen estas alternancias. Pues bien, hasta acá entonces nos encontramos con los 7 universales, que los voy a dejar acá en un resumen, hiperresumen lámina, donde aparece cada uno de ellos. Y les insisto, como les comentaba al inicio de la clase, uno de los objetivos entonces del proyecto final es que ustedes puedan tomar una lengua en particular y la puedan analizar desde el punto de vista de la tipología, lo que hemos visto en el curso, que puedan aplicar estos universales. Es decir, dependiendo de la lengua que yo vaya a tomar y el tipo de lengua que sea, la ubicamos dentro de estos universales y ustedes pueden tomar, no necesariamente los 7, puede que los 7 no se den en la lengua que ustedes hayan escogido, pero puede ser que varios de estos universales apliquen. Y ya con eso, con que ustedes puedan hablar y jugar con esta nomenclatura, para efectos de la presentación de la lengua, ya con eso basta y sobra, y eso nos damos todos por pagados porque van a haber aplicado la primera parte del curso, que es súper importante, que tiene que ver con cómo el análisis lingüístico contemporáneo ha dado herramientas para efectos de analizar lenguas, aprenderlas, traducirlas. Eso es básicamente. ¿Algún comentario o pregunta final? Profe, yo tengo una duda que quizá llega un poco tarde, pero es que cuando estaba leyendo el texto me confundo y con lo que se refiere a preposición y posposiciones. Sí. Me confunde, no cacho bien a qué se refiere con eso. Mira, puedo dar en la próxima clase un ejemplo bien concreto para que lo veas, lo revises. Pero en esencia, la preposición y posposición es la diferencia a partir de la cual las oraciones el comportamiento sintáctico de las oraciones se da de manera natural. En nuestra lengua española se da de manera muy natural que pongamos preposiciones antes de frases nominales. Y uno diga, compré un lápiz, compré un computador, lo comprado es el computador. Entonces, envié a Juan una carta. A es una preposición, Juan es la frase nominal del complemento indirecto. Entonces, Entonces, literalmente preposiciones.
Yo Literalmente pensé que se refería preposiciones. a otra cosa ya. No, muy bien, ya, literalmente gracias. preposiciones. Literalmente. Y una lengua que tiene postposiciones es como lo que vimos, como que lo que pasa con el japonés, lo que pasa con el turco, lo que pasa incluso con el latín, que la palabra, al final de la palabra hay una partícula que es la que indica la, comillas, preposición, pero como no está delante del sustantivo, es una posposición, va atrás de. Esa es la diferencia. Esa es básicamente la diferencia. Bueno, pero lo podemos ver en la próxima sesión también como un ejemplo hiper concreto, para que lo tengan claro. ¿Ya? Profe, gracias. De nada. Bien, pues, que estén muy bien, que tengan una buena semana media corta, seguro. Y nos vemos entonces el próximo lunes ya en la siguiente clase. ¿Ya? Chaito. Chao, profe. Chao. Ya,